Yo es que de verdad me está dando una vergüenza ajena. Me está dando una vergüenza ajena. Me está dando una rabia además ver cómo este pedazo de sinvergüenza le dice que vaya a la cuestión. ¿Pero qué cuestión? Está hablando de las residencias, de las malditas residencias. Otra cosa es que no queráis que se hable de las residencias. Otra cosa es que os dé profunda vergüenza. Pero esto de invitar a una persona, a la portavoz de la marea de residencias y después mandarle a callar porque no está hablando de las residencias de hoy, sino de hace 4 años, como si no tuviese importancia que murieron 7.291 personas, que la mitad de la mortalidad en gente mayor fue en Madrid, las residencias de Madrid, y que además de esas 7.291 no fueron derivadas a los hospitales. Hombre, si total se iban a morir de todas formas, o eso decía Ayuso de las 7.291 personas mayores, que las residencias de mayores de Madrid durante los peores meses de la pandemia murieron sin poder ser trasladadas a los hospitales porque había una cosa que se llamaban los protocolos de la vergüenza. Bueno, pues esas 7.291 personas que no fueron derivadas a los hospitales, que Ayuso dice que total se iban a morir de todas formas, siendo eso completamente falso y acreditado por la ciencia, pues evidentemente también tenían 7.291 como mínimo familiares, muchísimos más del doble, más del triple seguramente, que hoy en día se están preguntando qué ocurrió ahí y que quieren verdad, que quieren justicia, pero como mínimo verdad, que se sepa qué ocurrió ahí, que enseñen las actas de las residencias, que admitan que hicieron lo que hicieron y que den la cara. Pero bueno, cada vez que estos familiares hablan, cogen un micrófono, como ha ocurrido recientemente en la Asamblea de Madrid, a la que por fortuna todavía pues no censuran la libertad de expresión y han permitido que vaya a hablar una familiar de las víctimas de las residencias, cuando empieza a hablar de ese asunto es completamente censurada. Vamos a ver lo que ocurre aquí, pero antes de ver el vídeo hay que decir una cosa, y es que el Partido Popular, y hemos escuchado a Almeida, hemos escuchado a Ayuso y hemos escuchado a todos los consejeros que, bueno, básicamente dependen de Ayuso para cobrar su sueldo y para mantener su cargo, y por eso están completamente todo el día aplaudiendo, olvidándose por supuesto del contrato a su hermano de 286.000 euros que denunció Pablo Casado, y por supuesto también olvidándose de las 7.291 víctimas. Dicen estas personas, insisto, cuyo sueldo depende de que Ayuso les mantenga, que esto es una victoria, no, que esto es un debate que impone la izquierda en este país, que esto es una cosa que simplemente le interesa a la izquierda y que los familiares, como dijo Enrique Sorio, vicepresidente por aquel entonces de Isabel Díaz Ayuso, esto los familiares ya lo han superado, no les importa demasiado, es como no podéis tener más poca vergüenza. Para empezar, por Ayuso decir que iban a morir de todas formas. ¿Cómo le tiene que sentar eso a un familiar que le digan? No, pero si tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermano, tu tío, total, se iban a morir de todas formas, cuando los datos certifican que entre un 30 y un 70% de las personas mayores que eran derivadas a hospitales en aquellos momentos de la pandemia, desde las residencias a los hospitales, sobrevivían y conseguían ser curados, aunque fuese simplemente un 10%. Aunque de esas 7.291 personas fuese un 10%, ya merecía la pena haberlos derivado, pero existían los protocolos de la vergüenza. Y en segundo lugar, también es absolutamente perverso escuchar a personajes como Enrique Osorio dirigirse a las víctimas y decir, no, pero si esto vosotros ya lo habéis superado, pero ¿quién eres tú para decir si lo han superado o no lo han superado? Bueno, pues no contentos con esa desfachatez. Bueno, recientemente ha salido también que lo denunciaron ellos mismos, que los familiares de las residencias, esos que están organizados en asociaciones y tienen una cuenta de Twitter, pues que Ayuso resulta que les había bloqueado. Tenía la poca vergüenza de haberles bloqueado. Bueno, pues esta mujer, que es la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, ha ido a la Asamblea de Madrid para denunciar la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y ha hablado de las víctimas. Y bueno, mejor que lo veáis qué ha ocurrido y en lo que se está convirtiendo la Asamblea de Madrid, como hables de algo que ellos consideran que le puede hacer daño a la jefa suprema, que es Ayuso. Aunque sea la cosa de más dignidad posible, porque insisto, esto no tiene que ver con la izquierda que se ha inventado este problema. Ojalá fuese un problema inventado de la izquierda y no fuesen 7.291 personas fallecidas en las residencias sin haberlas derivado. Ojalá se lo hubiese inventado esto el malvado Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Ojalá, de verdad, pero no. Es una cosa que trasciende la ideología y que incluso habrá muchos votantes de derechas de la propia Ayuso que se hayan visto metidos en este marrón, en este problemón y que hayan perdido a alguien por la malísima gestión de lo que ocurrió en aquel entonces en las residencias. En tan solo 2 meses, en 2020, fallecieron en toda España 20.000 personas que vivían en residencias. La mitad de estas personas incluidas en esta escalofriante cifra fallecían en la Comunidad de Madrid. Exactamente 9.470 personas, según datos del portal de transparencia de la O sea, de toda España, la mitad de ellas, solamente la mitad, en Madrid. propia comunidad. Y tampoco es la comunidad que tenga la población más envejecida. Hay poblaciones, yo qué sé, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura. Tienen todas ellas poblaciones muchísimo más envejecidas que Madrid. Sin embargo, la mitad de toda la mortalidad de gente mayor en 2020 fue en Madrid. Y de ellas, 7.291, lo va a explicar ahora mejor la portavoz de la Marea de Residencias. De ellas, 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria.
sin Perdone, paliativos le y tengo que solos. llamar a la cuestión. Esto que vais a escuchar aquí es vergonzoso de verdad. Me produce un profundo asco, una repulsa tremenda y total, que mientras un familiar de las víctimas está explicando lo que ocurrió de manera dramática en aquel momento, que es familiar de las víctimas, de una víctima, por lo menos, en ese momento, se le interrumpa por parte, evidentemente, del presidente de esa comisión del Partido Popular, porque le ha sonado, le ha chirriado algo que igual no se debería estar hablando ahí. Pero ¿quién eres tú para decidir si está bien o está mal la intervención? Bueno, vais a alucinar ahora. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. La situación de las residencias. ¿Y qué más es, señor presidente de la comisión pagado por el Partido Popular de Ayuso, que como diga algo igual le corta la cabeza como hicieron con Pablo Casado? ¿Qué más es hablar de las residencias que hablar de lo que ocurrió en las residencias hace 4 años? Dice, no, esto ocurrió hace 4 años. Oye, ¿qué pasa? ¿Ha prescrito esto? Es una cosa de hace 2 siglos, no es una cosa que ocurrió hace 4 años. Esta es una familiar de una víctima de aquello. Hay gente que todavía recuerda, aunque seguramente no os gustaría que fuese de esta manera, hay gente que todavía recuerda a aquellas personas, esas 7.291 personas, como para que ahora diga que hay que hablar del estado de las residencias. ¿De qué? De ayer, de antes de ayer. O sea, seguramente que hay telita que cortar con el estado de las residencias tal y como las tienen, con comida basura que les dan para sacar mayor rentabilidad de las residencias privadas amparadas por Ayuso. Seguramente hay mucho que decir, pero oye, hablar de lo que ocurrió hace 4 años, si se habla del estado de las residencias, o sea, evidentemente tiene todo el sentido del mundo. Y si lo intentan censurar, como vais a ver ahora, porque es alucinante, es precisamente porque tienen miedo de que se hable de este asunto, porque es radicalmente vergonzoso. Atención, como le intentan censurar, es alucinante. Entonces yo le llamo a la cuestión. Le llamo a la Por cuestión. primera vez. ¿Pero qué estaba hablando? ¿De patatas fritas? ¿De Portaventura? ¿De parques temáticos? No, estaba hablando de las residencias. Le llamo a la cuestión. ¿Pero qué dices? Le agradezco, puede continuar. Alucino. Las 2.170. Un momento, el otro día Amnistía Internacional compareció por el... Aquí está hablando la portavoz, que no sé quién es, igual es del Grupo Socialista o de Más Madrid, dirigiéndose al presidente diciéndole, oiga, o sea, no tiene sentido que usted impida que esta señora, portavoz de la Marea de Residencias, hable sobre lo que le dé la gana sobre las residencias. mismo objeto y hablaron Bueno, también de eso y es importante hacer el diagnóstico para llegar a la cuestión. Puede continuar. Bueno, yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Obviamente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy. No, le estoy diciendo que lo que dice la comparecencia es hablar de la situación. Lo que ocurrió hace 4 años. Si me escucha, aterrizaremos en todo lo que hay que hablar. Yo es que de verdad me está dando una vergüenza ajena. Me está dando una rabia, además, ver cómo este pedazo de sinvergüenza le dice que vaya a la cuestión. ¿Pero qué cuestión? Está hablando de las residencias, de las malditas residencias. Otra cosa es que no queráis que se hable de las residencias. Otra cosa es que os dé profunda vergüenza. Pero esto de invitar a una persona, a la portavoz de la Marea de Residencias y después mandarle a callar, porque no está hablando de las residencias de hoy, sino de hace 4 años, como si no tuviese importancia que murieron 7.291 personas, que la mitad de la mortalidad en gente mayor fue en Madrid, las residencias de Madrid, y que además de esas 7.291 no fueron derivadas a los hospitales. Hombre, me produce de verdad repugnancia. Palabra, pero si no quiere, pero yo le estoy llamando por primera vez a la cuestión, ¿de acuerdo? Hablar de la situación de las residencias. Otra vez, hablar de la situación de las residencias. ¿Pero qué más situación de las residencias es que hablar de las 7.291 personas? Otra cosa es que a ti no te guste y que te chirríe, y es normal que no te guste, porque tu partido y tu gobierno y el gobierno de la persona que depende, si tu cabeza sigue ahí delante y tu culo apoltronado ese sillón, aprobaron los protocolos de la vergüenza y son responsables de aquella catástrofe criminal. Y ahora dice que esto no tiene que ver con las residencias. Por Dios. Que se tapen un poco. Después estos son los mismos que se atreven a decir que el totalitarismo de la izquierda, esto no es totalitarismo. No dejar hablar a un familiar de las víctimas de aquel momento, a la portavoz de la Marea de Residencias, decirle que hablar de las residencias de hace 4 años cuando murieron 7.291 personas, eso no es hablar de las residencias. No, si te parece, va a aplaudirte y hablar de lo que a ti te dé la gana. Pues evidentemente habla de lo que duele, que son 7.291 víctimas que podrían no haberse dado si se hubiesen derivado a los hospitales. Yo lo que tengo escrito viene a cuento sobre esto. Y la segunda cosa es que ha hecho usted referencia a víctimas de un delito, ¿de acuerdo? Entonces, no, esa vez, solamente he leído la definición de la RAE. Esa vez se lo he dejado pasar, usted ha hecho referencia a un delito, Sí. se lo he dejado pasar. La siguiente vez que haga referencia a un delito, le voy a llamar al orden. Es que solo faltaría, que además el que sea culpable y el que sea perseguido es aquel que se atreve a denunciarlo y no aquel que lo comete. Es decir, es perseguido y censurado y se le impide hablar la persona que se atreve a explicar lo que ocurrió
con los protocolos de la vergüenza y no aquellos que lo aprobaron. Es exactamente la misma lógica que utilizaron con Pablo Casado, si os acordáis. La persona que se atreve a denunciar las comisiones que cobró el hermano Ayuso es la persona a la que se cargan y no aquella que dio las comisiones a su propio hermano. Es alucinante. La lógica inversa del Partido Popular a la hora de hablar de estos asuntos. Es que es, de verdad... Yo no he hecho referencia a un delito, he leído una definición de la RAE sobre la palabra víctima. Ha dicho que viene usted representando a las víctimas de las residencias de Madrid. Eso es lo que ha dicho. Y no son víctimas. O no son víctimas de verdad. Cuando mueren 7.291 personas y después sale Ayuso, de manera pública, a decirle a la Asamblea de Madrid que total que se iban a morir de todas formas, eso no son víctimas. Es decir, que evidentemente no se les derivó porque eran muy mayores y total se iban a morir igual. Cuando todos los estudios científicos dicen lo contrario. Cuando 13 estudios científicos certifican que entre el 30 y el 70% de personas sobrevivían. Eso no es ser víctima. Ahora va a venir este señor, comprado, bien pagado por el Partido Popular, a decir que eso no es victimario, que eso no es ser víctima. Que no puede decir lo que quiera la portavoz de residencias. Que no puede decir lo que quiera un familiar de una víctima. Es que es una víctima, al fin y al cabo. De una mala gestión, de una gestión que de manera explícita y política se decidió por los protocolos de la vergüenza que no se derivasen aquellas personas a los hospitales. Evidentemente es una víctima. Eso atreven a ponerle la puntilla y a decirle, como siga por ahí, ¿qué? Como siga por ahí, el único riesgo que hay es que a ustedes se les caiga la cara de vergüenza. Eso es una cosa que ya debería haber ocurrido hace mucho tiempo, pero ese es el único riesgo que hay. Y ojalá se cumpla, ojalá se les caiga la cara de vergüenza. Pero como tienen tan poca, carecen tanto de eso que se llama vergüenza, y por eso a Ayuso le da igual decirle que total se van a morir igual, o bloquear a esta gente, a bloquear a la marea de residencias, porque no quieren hablar de ese asunto, no tienen ningún tipo de vergüenza y no les va a doler. Simplemente se atreven a plantarse delante de una persona como esta y decirle, cállese usted y hable de lo que a mí me dé la gana, perdona. Van a hablar de lo que tengan que hablar. Dicho usted literalmente. Vengo representando a la asociación además y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Señora. Es que eso, o sea, frente a eso, ¿qué vas a decir? O sea, la madre de esta señora muere en una residencia, sabe de los protocolos de la vergüenza, sabe de la existencia de los protocolos de la vergüenza, que no les derivan a los hospitales. Después la presidenta de la Comunidad de Madrid les dice en la cara que se iban a morir igual. ¿Cómo va a pretender que esta gente lo supere? Dicen, intenta retorcer el dolor, los familiares ya lo habrán superado, pero ¿cómo lo van a superar? Escuchando las cosas que escuchan de esta gentuza y después ni siquiera dejándoles hablar. Totalitarismo, si hay totalitarismo es esto, el totalitarismo. Qué vergüenza. Que no les llame víctimas, le dice a una víctima. Señora López, vienen aquí, pues como hace el Partido Socialista, intentar retorcer el dolor y como es... Intentar retorcer el dolor, insisto, se lo está diciendo esta señora, Esther Platero, otra señora que dependerá a su sueldo de proteger mucho y muy bien a Ayuso y decir todo lo que a ella le guste. Se atreve a decirle a una víctima, a una persona que perdió a su madre en las residencias, que intenta retorcer el dolor. Cuando se lo dicen a la izquierda, pues igual a alguien le cuela, ¿no? Es que la izquierda, esto es una cosa de la izquierda. Bueno, lo puedes intentar. Pero si se lo dices a una propia víctima, si se lo dices a alguien que perdió a alguien en una residencia, se te debería de verdad caer la cara de vergüenza, que seáis capaces de decir que intenta retorcer el dolor. El dolor es el que tiene. Y después que salga Enrique Osorio a decir que ya lo habrán superado, pues ella sabrá si lo ha superado. Y está en todo el derecho del mundo a pedir explicaciones, a pedir la verdad y sobre todo a pedir justicia. Aunque siempre se vayan de rositas los mismos. Porque siempre se van de rositas los mismos. Después tienen todo el tiempo del mundo para decir que Puigdemont es un terrorista, no sé qué, no sé cuántos, y hablar de tonterías. Pero cuando se trata de pedir justicia para las familias de las 7.291 personas que fueron víctimas de unos protocolos de la vergüenza, entonces, oye, si te he visto no me acuerdo, aquí no hay justicia para absolutamente nadie, pero por lo menos se pide verdad. Y después aparece esta gente como el portavoz de la comisión, como el presidente de la comisión y ahora el portavoz del Partido Popular en esta comisión, diciendo que esto es retorcer el dolor. No, perdona, el dolor es genuino y lo tienen las víctimas, por culpa de lo que hicisteis vosotros, de los protocolos de la vergüenza. Visto también en sus redes a criminalizar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero les tengo que decir que los ciudadanos... Que esto va más allá de lo ideológico, que esto va más allá de lo... Que no es criminalizar al gobierno, que es criminalizar criminal es lo que hicisteis vosotros. Esto no es una cosa... Si se hubiese hecho un partido de izquierdas habría sido igual de criminal. Habría sido igual de criminal si lo hubiese hecho cualquiera. Como si lo hubiese hecho el PACMA, me da exactamente lo mismo. Los protocolos de la vergüenza son vergonzosos, aprobase quien los aprobase. Y ahora se pone en modo víctima. Ay, no, es que odiáis a Ayuso. Que no. Que lo que se pide es verdad y explicación y justicia. Y le estáis diciendo esto, le estáis diciendo prácticamente... Solo les falta llamar de comunistas a los familiares de las 7.291 personas. Ah, que sois unos comunistas, que venís aquí a armar barullo y a intentar retorcer el dolor. ¡Qué vergüenza! Saben que han venido del partido, que solo busca atacar a Madrid y a la presidenta para... Atacar a Madrid, es que de verdad, es alucinante. Atacar a Madrid, o sea, decir
que las 7.291 personas que murieron en las residencias no tendrían que haber muerto ahí si hubiesen sido derivadas a los hospitales, eso es atacar a Madrid. Esas 7.291 personas también eran madrileñas. Que se cree el Partido Popular que solamente son madrileños ellos, que solamente es madrileña Ayuso. Esas 7.291 personas y sus familiares ahora de repente que no son madrileñas van a atacar a Madrid. No, perdona, están pidiendo verdad, reparación y justicia. No están atacando a Madrid. Porque esta forma de cualquier crítica que se haga contra Ayuso, contra el gobierno de Ayuso, es atacar a Madrid, de verdad, es ridícula, es infantil y no les va a durar demasiado. Y esta señora de verdad que se curra un poco más los argumentos, porque el nivel para ser parlamentario del Partido Popular, ya nos enteramos una vez que había que pagar 1.500 euros para que te pusiesen en las listas, pero igual le hace falta un poquito más de nivel, porque parece que ya le han dicho al ChatGPT, por favor, hazme un argumentario básico y ridículo para defender a ultranza a una presidenta responsable de los protocolos de la vergüenza y de 7.291 víctimas en las residencias madrileñas de la manera más cutre posible. Estás atacando a Madrid. Cállate, por favor. Su Se lo está diciendo una víctima, una persona que perdió a su madre ahí. Es que, en fin, no sé cómo se puede tener tan poca vergüenza. nefasta gestión. Yo no soy hija de una víctima de COVID, como usted. Yo soy hija de una víctima de una serie de decisiones políticas que se han llevado a cabo en las residencias. Es eso. Y nada más, o sea, retorcer el dolor es lo que hacen ustedes cuando mienten, cuando la señora presidenta sale diciendo que iban a morir igual, o el señor Osorio dice que las familias hemos cerrado el duelo. Eso es retorcer el dolor de las familias. Joder, me da pena, verla a la portavoz, ver a esta señora que lo ha sufrido y tener que presentarse ahí en la asamblea lleno de cenutrios diciéndole que se está retorciendo el dolor, ella que es víctima de esto, que ojalá no tuviese que estar, o sea, ella preferiría evidentemente no tener que estar ahí hablando de esto, porque no hubiese ocurrido. Y sin embargo tiene que estar ahí, ole por ella, porque le ha echado narices, porque tiene que ser difícil, pero tener delante a toda esa cantidad de hienas intentando destrozarte y decir que retorces el dolor, que estás haciendo política, es duro, es lamentable. Y de verdad, ojalá no le vuelva a ocurrir a nadie, pero porque esta gente se destierra completamente del poder político en este país, porque es que es horrible. Si actúan de esta manera con simplemente el asunto de las residencias, imaginaos con otras cosas igual de importantes. Es que me indigna.